Hola, soy Cindy Salvatierra y este es mi podcast Sanar lo Invisible. En este episodio número 2 hablaremos de las constelaciones familiares, el llamado de lo invisible. Bienvenido a este nuevo episodio de Sanar lo Invisible. Hoy quiero abrirte una puerta muy especial, de esas que no se ven, pero que cuando cruzamos ya no hay vuelta atrás. Muchos de ustedes me pidieron que hablara de esto, así que hoy nos sumergiremos en el universo de las constelaciones familiares. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo nos transforman profundamente? Hoy te contaré mi historia, pero también el origen de esta herramienta poderosa que nos permite mirar más allá de lo evidente. Prepárate para estar en un espacio donde el alma habla y lo invisible se revela. ¿Qué son las constelaciones familiares? Esta pregunta es una pregunta que me hacen constantemente y que muchas veces se me hace complejo de explicar, sobre todo de la dinámica de lo que son las constelaciones familiares grupales y la vivencia que puedes llegar a tener aperturando esta posibilidad de vivir una constelación familiar. En simples palabras, una constelación familiar es una herramienta terapéutica creada por Bert Hellinger, un hombre alemán que décadas estuvo mirando cómo era el comportamiento y la dinámica profunda, inconsciente de nuestras vidas. No solo en relación con mamá, con papá, con hermanos, sino también con la pareja, hijos, dinero, salud y muchas otras cosas más. Pero él fue más allá. Él llegó a eso invisible, a eso que se siente, a eso que no tiene una explicación lógica y que de alguna manera pudo trabajar profundamente para llegar a una filosofía de amor. En su esencia, las constelaciones revelan un orden oculto del amor. Es por eso que cuando se alteran por lealtades invisibles, traumas no resueltos o exclusiones dentro del sistema familiar, el alma de la familia se pronuncia y puede generar dolores, bloqueos, sensaciones de estar repitiendo patrones, malestares, enfermedades y así un sinfín de hechos que se detonan solo por temas pendientes en el alma familiar de nuestro árbol genealógico. Bueno, ¿quién fue este caballero? ¿Quién fue Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares? En definitiva, a lo largo de su vida, todos los pasos que él tuvo fueron dando espacio y transformación a esta metodología, a esto que él creó con las constelaciones familiares. En primer lugar, él nació en Alemania, creció principalmente en su infancia en Colonia y luego a los 17 años fue capturado para pertenecer a las juventudes hitlerianas. Él fue un soldado. Luego fue también capturado por un grupo de aliados con respecto a la guerra de Alemania y estuvo viviendo en un campo de concentración en Bélgica por 3 años. Él siempre tuvo la vocación de ser sacerdote. Luego de la guerra, él se inscribió para ser parte de algo mayor, un llamado interno, un llamado de Dios, como quieras verlo, y estuvo como misionero en África por 20 años, donde convivió con los zulúes. Ahí estaba a cargo de la parroquia, estaba a cargo de la escuela y empezó a relacionarse y vincularse a tal punto que aprendió su idioma y se sintió en casa. Esta experiencia para él fue sumamente importante porque lo hizo observar que a pesar de que él fuera un hombre alemán, al vivir en Sudáfrica con este pueblo se sentía muy familiarizado, sentía que tenían costumbres muy semejantes a las de él y eso le daba el pie a su gran capacidad de observación que ¿qué hacía realmente que fuera tan cercano cuando el lugar de origen de él era tan diferente? Aprendió mucho también del respeto profundo por los ancestros y la importancia de la comunidad en conjunto con este pueblo. Después, él decidió que para poder realizar un mayor avance espiritual en su vida personal,
debía formar una familia. Fue entonces donde renunció al sacerdocio y entró inmediatamente a estudiar diferentes corrientes que le iban a estar dando los pasos principales para ir desarrollando las constelaciones familiares. Estudió el psicoanálisis del cuerpo, la terapia gestal y otras corrientes. ¿Qué pasó? Que todo eso que fue potenciando y que a él le fue dando detallitos e informaciones especiales con respecto a la conducta y a todo lo que él estaba explorando con la rama psicológica en la que se estaba sumergiendo, empezó a dar otro tipo de información, una información más profunda. Empezó a integrar los conceptos de campo energético y de conciencia sistémica. Es ahí donde también va incorporando la fenomenología y comprendiendo que lo que ocurre en una constelación familiar ya no es para etiquetarlo como psicoanálisis. Es ahí donde se da cuenta que esta metodología y esta herramienta va más allá de lo que él esperaba o creía. Es ahí donde se da cuenta que está creando una herramienta al servicio de la humanidad. Per Hellinger también, en toda su creación, puede comprender que hay tres principios sumamente importantes, tres principios que deben ser respetados, cuidados y observados para poder mirar lo que efectivamente es un origen o un desorden del amor. Estos tres principios principales son el principio de pertenencia, que quiere decir que todos forman y tienen derecho a ser parte de este sistema familiar. Todos en tu familia, cada uno de ellos son parte de este árbol. No hay nadie a quien excluir o que se pueda observar o mirar alejadamente. Todos pertenecemos. El segundo principio es el principio de jerarquía. Este principio indica que hay que respetar el orden y la posición de cada uno de los representantes en la familia y cómo fueron llegando a encarnar en este mundo terrenal. Ese orden es sagrado. Y el principio de reciprocidad, que nos lleva a observar cómo estamos entregando y recibiendo, porque la energía y todo tiene un orden y un equilibrio que mantenerse. Cuando estos órdenes se rompen, el sistema, es decir, el alma de la familia, busca compensar de alguna manera, con tan solo que sea visto, con tan solo que sea sentido, o tan solo que revivas experiencias o situaciones que ya ocurrieron en tu árbol familiar en el pasado, para que sean sanadas. Mi primera vez en este encuentro con lo invisible es un hecho muy importante que quiero contarte y abrirte mi corazón en esa experiencia, porque así fue como lo viví y creo que esto te va a acercar un poco más a lo que es esta experiencia en constelaciones familiares. Esto fue hace más de 10 años. Una vieja amiga con quien compartíamos el amor por las terapias y la energía me habló de algo llamado constelaciones familiares. Honestamente, no capté lo que ella me quería transmitir. No había cómo captarlo realmente, porque la constelación es algo que tienes que vivir. Yo, curiosa, como siempre, quise ir a vivirlo, quise ir a verlo. Ella me mencionó que era bueno y yo confié. Nos reunimos en una sala en Providencia, una sala de eventos, y ella me pidió que la ayudara con los preparativos, así que sacamos la mesa de centro y ampliamos el espacio poniendo también las sillas alrededor del lugar para poder vivenciar todo lo que se iba a desarrollar en la jornada de constelaciones familiares. Ahí conocí a Marcela, mi futura maestra, una mujer que cuando la vi transmitía paz, transmitía amor, transmitía con su mirada dulce una confianza absoluta y esos ojos celestes hermosos que ya me decían que lo que iba a vivir era diferente a lo que ya había vivido. Marcela nos explicó a todos la dinámica de cómo se iba a desarrollar y principalmente lo que ella nos decía era que había una silla especial, un asiento donde solo se iban a sentar
las personas que iban a constelar. Ese asiento tenía el poder de la verdad y representaba el conocimiento absoluto de una vida. Por lo tanto, solo las personas en conocimiento absoluto de su propia vida y que iban a constelar se sentarían allí. El resto podíamos sentarnos y observar desde donde quisiéramos, pero podíamos ser llamados a representar. Yo no quería participar en ese minuto, quería observar, me sentía expectante. Por lo tanto, yo dije, yo no voy a constelar de las primeras, quiero ver. Y así lo hice. En primer lugar salió a constelar un hombre que tenía encuentros y dificultades con su esposa en la crianza de sus 4 hijas. Y eso fue lo que él quería mirar, eso fue lo que él iba a constelar. Así que eligió a alguien que lo iba a representar a él y lo ubicó en el espacio. Yo dije, ok, aquí observo todo lo que pasa y me permito ver. Pero mi tiempo de observadora duró muy poquito, porque ahí fue Marcela y me pidió que representara a su mujer, a la mujer del hombre que iba a constelar, con quien él estaba teniendo las dificultades de crianza. Ahí recién se comenzaba a abrir la historia, porque yo, honestamente, no sentía mucho, me sentía todavía como Cindy, ahí en ese espacio observando gente que no conocía y no percibía mayormente nada. Entonces me empecé a cuestionar internamente si yo estaba haciendo bien mi tarea de representar, si efectivamente estaba percibiendo o si iba a poder hacerlo. O sea, pasan por tu mente millones de cosas y yo decía, pero ¿cómo es posible si soy iniciada en Reiki? Estudié biomagnetismo, estoy estudiando Adava, ¿cómo no voy a poder percibir ni sentir nada cuando lo miro o cuando estoy en este espacio? Y la persona que representaba al constelado sentía, entonces más cuestionamientos te llegan a tu mente. Finalmente, Marcela comprendió que había una desconexión con alguien más del linaje y sacó a una señora para que representara a la madre de la mujer, a la suegra del constelado. Esa señora, cuando salió, lo único que quería era acercarse a mí. Prácticamente ella quería ir directo a abrazarme, así como una mamá aprensiva o una mamá eufórica de su amor, que tenía ganas de encontrarse con su hija. Y yo no quería absolutamente nada con la señora. La señora se me acercaba, yo la observaba, pero no quería acercamientos con ella. Resultó ser que en ese minuto el constelado, dado a que yo no tenía conexión y Marcela estaba observando que aquí había algo que se había roto, el constelado levanta la mano y dice: mi suegra se quitó la vida cuando mi mujer tenía 3 años. En ese instante, la señora que representaba a la madre de su mujer se puso a llorar. Y yo todavía no sentía nada. Yo decía, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué no siento? ¿Por qué ellos llegan a ese punto? Pero ocurrió la magia en ese preciso minuto. Marcela tomó a esta mujer que representaba a la suegra, la puso frente mío, que era mi madre, y le dijo que me dijera: lo siento, no encontré otra salida. Me dolió tanto tener que dejarte, lo lamento. Y eso abrió una puerta en mí y en todo el desenlace de la constelación que no tengo cómo explicárselos. Fue algo totalmente mágico que hizo que mi mente se rindiera. Me puse a llorar en ese instante, así me quebré. Y lloré desde las entrañas. Era un llanto impulsivo, un llanto descontrolado, un llanto que mi mente decía: ¿por qué estás llorando así? ¿Qué hizo que lloraras tanto? No tenías ganas de llorar, pero era un llanto, una energía, una emoción que necesitaba ser liberada. Lloré, lloré. Ahí la madre, que representaba a mi madre, me abrazó y lloramos juntas por un buen rato. Finalmente fue desarrollándose
la continuación de la constelación. Marcela nos hizo hacer decretos, nos puso en diferentes posiciones, pero fue ese hecho el que de alguna manera estaba dando paso a resolver el conflicto que tenía este hombre con su mujer. Su mujer en esa historia estaba desconectada de su madre, estaba desconectada de su árbol, porque la mujer era parte de una historia dolorosa donde se quitó la vida y dejó a su hija abandonada. Ese es el sentimiento que queda en la persona, sea niño o más grande, que tuvo tal pérdida. Y cuando te toca representar pasa algo muy mágico. Si bien yo tengo a mi madre viva, en mi historia familiar había mucho de esa historia. Por lo tanto, mis células, mi memoria celular también estaba en resonancia con esa historia en la que yo representé a esa mujer. Por lo tanto, en mí también se iba abriendo la oportunidad de mirar y de sanar esas mismas emociones retenidas en el campo maravilloso del alma de mi familia. Dentro de lo que son las constelaciones familiares, podemos decir que esto es una herramienta que no busca culpables. No se trata de juzgar a nuestros padres ni la historia como fue, sino mirarla tal cual fue con respeto y devolver lo que no nos corresponde, devolver las cargas energéticas, los nudos, desatarlos y empezar a permitir el fluir de la energía a nivel de reparación del alma, de lo que nos conecta, de lo que nos une a todos, especialmente desde esa conexión con las personas y almas que elegimos para venir a vivir y encarnar nuestra vida aquí en la tierra. Es un camino de humildad, de abrirnos a la vida tal cual es y de comprender que cada miembro de nuestro sistema hace lo que puede con lo que tiene. Es una filosofía profunda de inclusión, pero inclusión desde el sentir, inclusión desde la verdad, no esa inclusión forzosa que hoy en día vemos por muchos lados. Es una inclusión del alma y permite el fluir y ordenar todo lo que necesitamos con respecto al amor y al amor que se ensegueció para poder otorgar el fluir sano a nuestra descendencia. Si no, los pendientes donde no nos hemos hecho cargo o donde no se hicieron cargo nuestros ancestros o donde hay una historia silenciada, algo que dolió, termina repercutiendo en la historia y vida de nuestra descendencia, del resultado de nuestro árbol. Bueno, hasta aquí entonces los acompaño con esta historia. Y eso, que esto fue la primera parte. Todavía ni siquiera les cuento cómo fue mi propia constelación en el momento en el que yo tomé asiento en esa silla especial. Pero eso será para una próxima vez. Espero que haya sido un bonito encuentro contigo, que si algo resonó o vibró con tu corazón o alguna emoción te revivió esta historia, quédate. Voy a seguir hablando sobre todo esto que permite sanar lo invisible. Muchas gracias por haber estado del otro lado escuchando. Muchas gracias por abrir tu corazón y sobre todo, muchas gracias por animarte a sanar lo invisible. Si gustas saber más sobre esto y tener la información anticipada con respecto a lo que vayamos a hablar o a todo esto que nos transforma, sígueme en mi Instagram @medicinadelalma.chile. Que tengas una excelente semana y que la vida te abrace con mucha dulzura. Nos vemos.